Ok, bueno, voy a empezar con esta parte de la clase. A ver, variables dependientes limitadas, binomiales. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos modelos en los cuales la variable que se quiere explicar solamente puede tomar cierto conjunto de valores específicos. En este caso, como se menciona en el título, al ser binomiales significa que solamente puede tomar dos valores, uno o cero. Así como menciona aquí, son utilizados cuando la variable dependiente, variable a explicar, no satisface las condiciones de ser continua e ilimitada. Este, por ejemplo, es el caso cuando tenemos la cantidad que se paga o el precio de un alquiler. Podríamos tomarlo como una variable continua porque diferentes departamentos, tanto en venta como en alquiler, podrían tener diferentes precios y no habría ningún problema. Entonces, digamos, pueden tomar muchísimos valores y, digamos, ya matemáticamente lo podríamos entender como que es continuo. ¿Sí? Pueden haber particiones muy chiquitas, no sé, un departamento 1000, otro departamento 1000 soles, 10 céntimos, por así decirlo. Entonces, esa es la idea, cuando te dice continua e ilimitada. Sin embargo, cuando tenemos otro tipo de modelos, como los que estamos mostrando, puede ser solamente decisión de sí o no. Por ejemplo, darle un crédito o no a una persona, a una que va a pedirlo en un banco, en una caja. Entonces aquí, en este caso, el estimador de MSO deja de ser el más apropiado y surgen estimadores con mejores propiedades finitas y asintóticas. De aquí vamos a profundizar en ello, no se preocupen, solamente recuerden un poco lo que se vio en Geometría 1. Por otra parte menciona, dice, la variable dependiente al tomar un rango limitado de valores, por tanto, suponemos la existencia de una variable latente o no observable y asterisco. El asterisco indica que nos referimos a dicha variable no observada, que puede ser representada a través del siguiente modelo. ¿Qué significa esta variable no observada como tal? Pasemos al siguiente párrafo para que se pueda ejemplificar un poco mejor. Dice, de la cual solo podemos observar parte. Y igual a tau de y asterisco, donde tau es una función de filtro. Es decir, dicha función que no es observable filtrará los valores de la variable latente y solo nos permitirá ver una cantidad limitada de valores. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, la variable que nosotros no podemos observar es, de aquí lo ejemplifico más a detalle, pero digamos, por ejemplo, es la utilidad. Entonces, la utilidad es algo subjetivo. Y suponemos que, como lo que hemos visto en micro, que es continua e ilimitada. Sin embargo, es una variable que nosotros no podemos observar. Sin embargo, lo que sí nosotros observamos es que puede, por ejemplo, si a una persona le es útil trabajar, esta persona trabaja. Si a esta persona no le es útil trabajar, no trabaja. Solamente vemos la decisión final. Entonces, esta variable que nosotros no observamos pasa por esta función de filtro y esta función de filtro solamente nos permite ver los resultados finales, el sí o el no, pero no nos permite ver cuál es la variable subyacente aquí. Entonces, esta es la idea. Solamente tomémoslo como idea, porque sabemos que en la realidad no se puede medir la subjetividad de una persona en tomar ciertas decisiones. Simplemente esto es una idea para poder comprender por qué utilizamos estos modelos. De ahí dice, bajo este caso, la modelación lineal no es apropiada debido a que la forma que adoptará la medida de la variable dependiente, o sea, la variable que queremos explicar, que es la que toma 1 o 0, dependiendo si la respuesta es positiva o negativa, ya no será una función lineal de parámetros. Esta es la forma general. Vemos, esta es nuestra variable dependiente que va a tomar ahora los valores 1, 0. Y esta función que nos tenemos aquí, este g de x' por beta, es una función de diferentes características que pueden explicar que una persona tome una decisión. Por ejemplo, si que una persona trabaje o no, ¿de qué va a depender? Entre otras cosas, aquí depende de su nivel de educación, de los años que tenga, qué más, digamos, la zona, digamos, el departamento, distrito donde viva, si tiene hijos, si es casado, entre muchos otros factores, digamos, todo eso está representado en esta función. Entonces decimos aquí,
Dada esta situación, se debe utilizar una técnica de estimación distinta al MCO debido a que no se verifica el supuesto de linealidad del modelo lineal general, el MLG. De aquí vamos a ver un poco más por qué no se cumplen estos supuestos, pero acordémonos un poco de lo que se vio la semana pasada cuando vimos el método de estimación. Sí, cuando vemos digamos, los algoritmos numéricos, esto va bastante alineado con ello, porque es ya una función no lineal. Dice. Como el análisis se centra en la naturaleza de la variable dependiente, o sea, en esta variable y eso y, el análisis sobre sus características, las características están en esta función g, se puede distinguir en dos clases. Una variable dependiente discreta, o sea, digamos, la variable y podría ser una dependiente discreta que dice, tomo un número finito de valores y en la cual se centrará todo el análisis que hagamos, o sea, digamos, esto, y aquella que siendo continua está limitado en rangos. Modelos truncados y censurados, bueno, no van a ser abordados en esta clase, no hay ningún problema en ello, pero entonces, toda esta clase va a ser, digamos, respecto a las variables discretas. ¿Sí? Cuando tu variable dependiente toma valor 1, 0, o podría tomar más, pero son limitados, ¿sí? O sea, digamos, son finitos, mejor dicho. Hay otro tipo de variables que, digamos, son continuas, pero en cierto rango. Solamente para ejemplificar ello es cuando, por ejemplo, nosotros vemos la compra de un auto. Entonces, los precios, nosotros vamos a ver, digamos que hay personas que los compran, ¿no es así? O sea, hay características que explican por qué se compra un auto. Sin embargo, nosotros no tenemos claro qué pasa con aquellas personas que no tienen el poder adquisitivo para comprar ese auto. Entonces, digamos, después encima de cierto umbral, se compran autos y debajo de ese umbral nosotros no vemos nada. Esa es la idea. Con esa idea decimos, estos son los modelos truncados o censurados, pero no nos metamos en eso, no es motivo de la clase, solamente para que lo conozcan. Entonces aquí dice, muchos fenómenos económicos y sociales se centran en la observación de decisiones del tipo sí o no, que son el reflejo de la utilidad de una opción que brinda frente a otra, lo que le dije. Entonces, nosotros la utilidad nos permite asociarlo con un nivel de decisión, pero nosotros no medimos la utilidad de las personas, simplemente observamos si tomaron o no la decisión. Nada más, esa es la idea de todo eso. Dice, por ejemplo, si se requiere modelar la decisión de trabajar de un conjunto de individuos, o sea, la utilidad, esta variable que sabemos que es no observable, de hacerlo, puede explicarse por diversas variables socioeconómicas de la persona y su familia. Lo que hemos dicho. Esta es la utilidad de trabajar y está explicada por un montón de factores y un error, y un error que está en el modelo. Pero como le dije, esta variable no la vemos. Dice, donde la variable y puntito o y asterisco es la utilidad de trabajar de una persona, la cual sin embargo es no observable, que ya lo estamos mencionando. No obstante, la variable que sí podemos observar es dicotómica y es útil, si ya sin asterisco. ¿Cuál es lo que observamos? Si trabaja o no trabaja. Dicho valor toma uno cuando el individuo efectivamente trabaja, perdón aquí, es decir, cuando este valor de y asterisco positivo y toma el valor de 0 cuando la persona ya no trabaja. Sí, ese es ya lo que hemos estado conversando básicamente. Entonces, generalmente lo común es suponer que la variable latente, es decir, esta variable utilidad que nosotros no vemos, tiene que ver con elementos de valoración subjetiva del agente económico, nivel de utilidad o grado de satisfacción. Y lo que observamos, la parte que es filtrada por esa función hipotética que hemos visto, es el resultado de la decisión tomada en base a la valoración. O sea, lo que observamos simplemente es, ¿decidió o no decidió? Punto. Nada más. Entonces, sobre esa decisión que hizo ese sí o ese no, es que nosotros ya decidimos qué es lo que se va a observar. Dice, se decide modelar la variable dependiente dicotómica, o sea, la variable que sí observamos. Y en este caso solamente va a tomar dos valores, y1 o 0. Y vamos a ver a través del modelo de probabilidad lineal. Aquí lo vamos a ver. Donde el valor esperado del error
es 0. Esto lo hemos visto en econometría 1, acuérdense de los supuestos, no hay mucho más en ello, dice. Por lo que debemos indicar que el valor esperado o sea, los valores esperados 0 o 1, dado las características del individuo o de su familia, pueden ser explicados de esta manera. Esta es la probabilidad de que el individuo trabaje y esta es la probabilidad de que el individuo no trabaje. O sea, por eso es la probabilidad que tome 0 o 1. Entonces, como es una variable dicotómica, ¿qué estamos diciendo? ¿Se acuerdan la definición de esperanza? Era x por la probabilidad de x y era una sumatoria. Entonces, acá sabemos que toma el valor de 1 cuando el individuo trabaja y cuando el individuo no trabaja toma el valor de 0. Y como es una suma producto, entonces tenemos 1 por la probabilidad de 1, porque este es el valor que toma cuando trabaja, más 0, que es el valor que toma cuando no trabaja, por la probabilidad de no trabajar. Entonces, valor que los repito de nuevo, valor que toma cuando trabaja por la probabilidad de trabajar, más valor que toma cuando no trabaja por la probabilidad de no trabajar. Y aquí, como es 0, se va a anular y nos va a quedar esto, que el valor esperado del individuo de trabajar, dadas sus características, viene a ser igual a la probabilidad de trabajar. Dice, bueno, aquí lo estoy definiendo, donde probabilidad de y igual a 1 es la probabilidad de la variable dicotómica, todo el valor de 1, y probabilidad de y igual a 0 es la probabilidad que dicha variable tome 0. Y aquí, bueno, estoy explicando lo mismo de arriba, simplemente lo estoy así, separando por partes, ¿no? La esperanza del modelo lo separo en sus dos componentes. Y aquí veamos, dice, recordando que x sub y prima es fijo en muestras repetidas. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que el valor de las variables explicativas es constante. Sí, acordemos de esto. Es constante y además que el valor esperado de x' es igual a x, dado x'. O sea, digamos, lo que se espera que salga de estas características tienen que ser las mismas características. Eso es lo que te dice esta cuestión de aquí. Y por insedgadez nos da esta propiedad, acordémonos de las propiedades de econometría 1, el estimador es igual a beta, y esperamos que el valor esperado de los errores, dado las características, sea igual a 0. ¿Sí? Esto que nos dice que las características, o sea que estamos nosotros utilizando todas las características que nosotros podemos medir las variables, no están dentro del error del modelo. ¿Sí? No están aquí. Todas las podemos nosotros ver o podemos tenerlas. Entonces, ya tenemos cuánto es el valor esperado de y, que lo vemos. Esto es recordar un poco econometría 1, por lo que se puede concluir que el estimado de y sub y, el estimado de y sub y, viene a ser igual a la probabilidad estimada, por eso tiene este botito, la probabilidad estimada de que el individuo trabaje. Acordémonos de esto. ¿Sí? O sea, trabaja o no trabaja, al final estimamos la probabilidad de que esta persona trabaje. Este es el chiste de todo. Entonces aquí nos dice la probabilidad estimada de que una persona con características X o Y, o sea, digamos aquí están todas las características, trabaje viene dado por esa función de acá, X por beta sombrerito. Entonces aquí está, la probabilidad estimada de que una persona con características X trabaje es esta. Dice, no obstante, no existe nada que restrinja a Y a efectivamente tomar valores entre 0 y 1 como lo requiere una probabilidad. O sea, nosotros aquí que estamos haciendo, estamos utilizando el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Ok, para nosotros poder estimar el valor de Y. Sin embargo, dada la construcción de este modelo, nosotros no podemos asegurar que esté acotado entre los valores 0 y 1. Podría tomar valores superiores a 1 y valores negativos. Entonces, eso está fuera de la definición de probabilidad. Por eso, entonces, digamos, es una debilidad de este modelo, de utilizar este modelo para este caso. Dice, además de tener predicciones poco plausibles,
también puede tener problemas con el error. Veamos qué quiere decir esto. Dice, dado el planteamiento anterior, los valores de Y sub y pueden tomar dos valores. Este es el modelo, que ya le hemos dicho. Esto es lo que toma 0, 1, todas las características que explican que esto toma 0 y 1. Aquí este es el beta, este beta es el parámetro que nos dice el impacto, eso todavía lo vamos a ver también, el impacto que tienen estas características sobre tomar la decisión de trabajar o no. Más un vector de errores que pertenecen a la estimación del modelo. Así como este modelo no es perfecto, van a haber errores aquí. Entonces nos dice aquí, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar Y? ¿Trabaja o no trabaja? 1 o 0. Ok, entonces miremos acá esta ecuación de aquí. ¿Qué valor va a tomar U si Y es igual a 1? Va a ser 1 menos X por beta. Y aquí está. Si Y toma el valor de 0, U aquí va a ser igual, esto pasa al otro lado y va a ser menos X por beta. Bacán por ahí. ¿Y cuánto es la probabilidad de, de Y es igual a 1? Nosotros ya lo hemos visto por aquí. ¿Se acuerdan? Acá está. La probabilidad de Y es igual a esta probabilidad de acá. Chévere. Y después, ¿qué va a ser? Su complemento. Para que Y va a ser igual a 0 sería 1 menos esta probabilidad. Ah, ya. Entonces esto va a ser probabilidad de Y igual a 0. Entonces cuando lo sumo, este que está poco positivo, negativo, se anula. ¿Y cuánto me da la probabilidad total? 1. Bacán. Eso es todo lo que me dice este cuadrito. Entonces, sin embargo, aquí, dado que Y va a tomar 1 o 0, la forma en cómo se distribuye el error también va a depender de estos valores. Entonces dice, por tanto, el error se distribuye como una binomial, como una distribución binomial. Y la varianza de la distribución binomial, si nos acordamos, esta es la... Si vemos nuestros libros de estadística, nos vamos a acordar que esta es la forma en cómo es la varianza de una binomial, o sea, P por Q, por eso está probabilidad de Y igual a 1 por 1 menos la probabilidad de Y igual a 1. Entonces, ¿se acuerdan ya la definición un poquito más formal? X al cuadrado por la probabilidad. Ya, eso es lo que está acá. Sí, sin tanta cosa. Y eso lo pueden comprobar, lo resuelven y este va a ser su resultado. Así que todos son formas equivalentes de mostrarlo. Solamente acuérdense de ello. Vean cómo es una binomial y ya esto va a caer por su propio peso. Entonces, una vez recordado ello, pasamos al siguiente y dice, esta varianza va a depender del valor que adopten las variables explicativas, por lo que resulta ser heteroscedástica. ¿Qué significa que sea heteroscedástica? ¿Se acuerdan? Acá asumimos que cuando nosotros vemos la distribución del error, nosotros asumíamos que tenía una media y una varianza constante. ¿No es así? Eso es lo que significa homocedástica. Pero cuando decimos que es heteroscedástica, decimos que no va a ser uniforme esta distribución, sino que dependiendo las observaciones, puedes tener una media más grande, una media más baja, de igual manera una varianza más alta, una varianza más baja, de acuerdo al caso, ¿correcto? Entonces, eso es lo que estoy diciendo cuando es heteroscedástica. Dice, y esto, por favor, tengan bastante en cuenta, porque se lo pueden tomar en muchos exámenes, no solamente que le vamos a tomar, sino también incluso en cursos de extensión cuando postulen. Es una pregunta a veces bastante típica. Dice, asimismo, tres importantes limitaciones para el uso del estimador de mínimos cuadrados ordinarios de estos modelos con variable dependiente dicotómica, son los siguientes. Uno, que es el error es heteroscedástico. Ya lo acabamos de mencionar, lo hemos explicado, no hay problema. Dice, el error no se distribuye como una normal. No afecta las predicciones del MCO, pero sí previene que se puede usar distribuciones conocidas para el proceso de inferencia. Ya, eso, ¿qué significa eso? Cuando hacemos prueba de hipótesis, para ver si los parámetros que estimamos son relevantes o no. Nada más.
Y ahora, y también lo que hemos mencionado, que nada restringe que la probabilidad estimada de Y se encuentre entre 0 y 1. ¿Y esto qué hace? Esto supera la definición de probabilidad, digamos, la nula. Entonces, aquí tenemos ya un problema bastante grande. ¿Cómo se puede solucionar? Aquí menciono, dice, los dos primeros problemas pueden ser resueltos utilizando mínimos cuadrados generalizados, acá, y ampliando la muestra. Sin embargo, no hay forma de garantizar que el valor estimado de Y no se salga del rango de 0 a 1. O sea, utilizamos mínimos cuadrados generalizados, 1 y 2, lo podemos solucionar. Chévere, no hay problema, pero se sigue saliendo del rango. La probabilidad puede ser muy superior a 1 o negativa, dice. En estos casos, cuando Y toma valores superiores a la unidad, se asume que su probabilidad es 1, y cuando toma valores negativos, asumimos que su probabilidad es 0. Eso es lo único que podemos hacer en este caso. Dice, por ello, se requiere elegir una distribución para el error, de modo que la esperanza o el valor o lo que esperemos que tome la variable Y, que es dicotómica, venga dada por una función de distribución acumulada. Ahorita vamos a ver esto, no nos preocupemos, y veamos esto. Ya, una vez que hemos visto cuál es la limitación de haber utilizado el modelo que hemos aprendido en Econometría 1 durante todo el semestre, vemos que alternativas existen para poder estimar esta clase de modelos. Ok, entonces aquí tenemos los modelos LOGI y PROGI. Menciona aquí. Supongamos que buscamos estimar la variable dependiente no observable y asterisco, o sea, la utilidad del individuo, que eso es lo que queremos estimar. Entonces se agrega el supuesto que el error, que U y sub i, se distribuye simétricamente con media cero y varianza unitaria, y una función de distribución acumulada representada por f de u. Entonces, con esos supuestos, ¿cómo el modelo va a ser? Va a ser el modelo y sub i doble asterisco, que va a depender de las características que expliquen la utilidad, estamos hablando de utilidad, más u sub i. Entonces, el valor esperado del error va a ser igual a 0, ¿sí? O sea que nada de las variables esté metido aquí en el error, o sea, nosotros tengamos todas las variables. Y que la probabilidad de que el error sea menor que una distribución, que una variable normal estándar, sea igual a esta función de distribución acumulada. Ahora, nótese que x sub i prima por beta es igual a este valor. O sea, digamos, le estamos sacando la esperanza a y sub i doble asterisco. Y esto no es igual a y sub i asterisco, que ya lo hemos visto antes. Por lo que deja de ser cierto que la probabilidad de y igual a 1 sea igual a bx prima beta. ¿Sí? Chicos, aquí esta es, digamos, la definición formal, pero en resumen, ¿qué está diciendo aquí? Que el valor esperado de la utilidad, o sea, esa variable subjetiva, en este modelo planteado va a ser igual a las características, ¿correcto? A las características que explican esa utilidad. Sin embargo, una vez que se pasa esa función de filtración y nosotros solamente tenemos la variable y que nos dice que toma los valores 1, 0, en estos casos ya no es igual, ¿sí? Porque esto es un poco tricky, no nos detengamos tanto en ello, pero tengamos esta cuestión técnica aquí a la mano, solamente para saberlo. Y recordemos lo siguiente, dice que Yesugi es igual a 1 cuando, o sea que digamos, nosotros observamos que la persona trabaja cuando su valoración sobre el trabajo, su valoración subjetiva es positiva, y no trabaja cuando su valoración por trabajar es negativa. Esa es la idea general, ¿sí? Acuérdense un poco de ello para no entramparnos en estas cositas. Y aquí, bueno, vemos entonces cómo se forma la distribución Logi, bueno, el modelo Logi. Nada, chequen un poco estas ecuaciones.
y para que la vean, en realidad es un seguimiento, es despejar U, ¿sí? Todo esto es despejar U. Muy bien, una vez que hemos despejado U y ya tenemos la función de distribución, dice, al asumir una determinada distribución para los errores del modelo y al eliminarse bajo el supuesto de la linealidad de la esperanza de Y sub I, condicionada al conjunto de variables explicativas que hace la técnica de estimación sea preferible la máxima verosimilitud. En resumen, cuando nosotros estamos utilizando una función de este tipo, ya no vamos a tener una función tan bonita como en econometría 1 para estimar que era la de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces ya tenemos un modelo no lineal. Y cuando tenemos un modelo no lineal, ¿qué hacemos? Muy bien. Entonces utilizamos, perdón, la técnica de máxima verosimilitud que mencionamos por aquí. Entonces, con eso no tengamos mucha dificultad y acordémonos que eso lo hemos aprendido la semana pasada. Siguiente, asumiendo que la muestra es independiente e idénticamente distribuida, se puede construir la función de verosimilitud para los n individuos de la muestra, que ya también seríamos lo que nosotros tenemos para estimar, como la productoria de la probabilidad de cada observación. ¿Sí? En resumen, la función de verosimilitud es esta, ¿sí? Que es como una binomial. ¿Sí? Acordemos, acá está este f, si toma el valor de 1, perdón, acá en el exponente o si toma el valor de 0, 1 o 0, nada más. Donde y sub i es bueno, aquí ya también lo estoy explicando, ya acordemos de eso. Sí, todo este choclón es mi función de máxima verosimilitud. Este es el chiste de esta cosa. Bien, continuando. Ok, dice. La forma funcional de f de u dependerá del supuesto sobre la distribución del error. Y aquí es donde ya comienza a ver esta separación. Dice, generalmente se trabaja con dos distribuciones, la normal estándar, que origina el modelo Probi, y la distribución logística, que se entiende con el modelo Logi. Entonces, para estimar los parámetros, se construye la función de log verosimilitud. ¿Qué significa esto? A esta función de verosimilitud se le saca el logaritmo y se transforma en esta función de acá. Bacán. Entonces, cuando vimos la semana pasada para sacar los estimadores, ¿qué hacíamos? Derivamos respecto a los estimadores. Chévere. Entonces, eso se deriva con respecto a los parámetros de interés para hallar las condiciones de primer orden. Y ahí lo único que hacen aquí es derivar y van a llegar a esta expresión. Bacán por ahí, no hay mucha cosa. Y si nosotros sacamos una segunda derivada, vamos a obtener este otro choclón. Pero acuérdense bien de esto. La primera derivada que hacía nos permitía hallar los parámetros. La segunda derivada que nos da la matriz hessiana, que nos permite saber si llegamos a un mínimo global o local. Ya, no nos detengamos en esto porque esto ya lo vimos la semana pasada. Aquí les pongo una nota de mostrar cómo se llega a esta expresión paso a paso. Aquí ya les estoy dando los resultados, pero hay que mostrar bien cómo llegar a esto. Podría ser una pregunta de su examen, ¿sí? Pues háganla bien, no va, ya saben a qué llegar, pero tienen que mostrar cómo se llega así paso a paso. O sea, no, si les tomo esto y no muestran ese paso a paso y van ahí, es como, ya sé que se memorizaron eso o tuvieron alguna forma de plancharlo, así que se les anulará la pregunta si es que no la resuelven bien. Bien, por otra parte dice, donde la función de densidad es igual a la derivada de la función de distribución acumulada, que es la función de densidad marginal. Y este S de beta, que está por acá arriba, se refiere al vector de primera derivada de la función de verosimilitud, también conocida como score. Sí, este es un nombre que solamente se le da a la primera derivada. Dice, asimismo, el score es una función no lineal de parámetros. Para resolverse se debería recurrir a un método numérico. Entonces, habiéndonos acordado de eso, que hay que chequear métodos numéricos y que por eso se dejó una tarea, ya entienden por qué se tuvo que hacer todas esas cosas la semana pasada que fueron un poco
matemáticas. Muy bien, entonces ya sabemos que así sea el modelo Logi o el modelo Probi, igual ustedes van a tener que eh, estimar, ¿no es así? O sea, se va a utilizar la misma lógica para estimar. Ahora, la bondad de ajustes. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué tan bueno es este modelo. Entonces, hay tres medidas de bondad de ajuste que debemos acordarnos. Uno es la razón de verosimilitud. Otro es el R cuadrado de McFadden. Hace ello. Y otro, y el último es la proporción de predicciones correctas. ¿Sí? No se preocupen que vamos a explicarlo todo bien. Y ya cuando ya se vea todo en Stata, todo esto que se está diciendo teóricamente, se va a explicar y lo vamos a comparar con las diapositivas para que ustedes la tengan bien clara. Entonces, el primero es la razón de verosimilitud. La razón de verosimilitud me dice lo siguiente. Bajo la técnica mostrada, bueno, bajo lo que hemos mostrado en las diapositivas anteriores, se llega a obtener el vector de estimadores de máxima verosimilitud. ¿Sí? Es lo que le dijimos acá, la primera derivada, derivas y ya tienes los estimadores. Chévere, hasta ahí. Con el conjunto de información utilizada para este propósito, se puede hacer inferencia asumiendo que el estimador se distribuye como la normal. Sí, todo eso va a caer sobre ese supuesto. En principio, se debería comparar la predicción de la variable dependiente con lo realmente observado. O sea, nosotros tenemos que ver si lo que predecimos es igual a lo que realmente está pasando. No obstante, esto pierde sentido porque se observa realmente la elección 0-1, mientras que el modelo predice probabilidades. O sea, lo ideal, ¿qué es lo que te dice aquí? Deberíamos comparar que nos salga 1, o sea, el modelo debería estimar unos o ceros. ¿Sí? Esto es lo que nosotros sería bacán. Pero en realidad el modelo no estima unos o ceros. Lo que estima es probabilidades o la probabilidad de que sea 1 o 0. Ojo, eso tengámoslo bien claro. Entonces, por tanto, el R cuadrado estaría basado en errores distorsionados, por lo que pierde sentido. Sí, o sea, acuérdense bien de lo que lo menciono. O sea, si toma valores, o sea, el modelo, si estimara unos o ceros, podría utilizar el R cuadrado. Pero como lo que estima son probabilidades de que tome 1 o 0, el R cuadrado se anula. Acordémonos de eso. Como alternativa se puede usar el test de razón de verosimilitud, cuya hipótesis nula es que todas las pendientes del modelo, todos los parámetros, excepto la constante o un conjunto de ellos, sea cero. Entonces, este es el estimador. A ver, se los explico acá. ¿Qué significa? ¿Qué pasa si, digamos, todos los parámetros, o digamos, exacto, todos los parámetros son igual a cero? Solamente nos va a quedar la constante. Entonces, ¿cuánto sería la diferencia entre el numerador y el denominador si todas las constantes fueran cero? Ninguna, serían iguales, ¿no? Entonces, como son iguales, lambda vendría a ser igual al valor de 1. Pero ¿qué pasa si, digamos, las pendientes no son cero? Esto, el numerador va a ser mucho más chiquitito que el denominador. Entonces, esto va a estar mucho más próximo a cero. Lambda va a ser más próximo a cero. Con esa idea, aquí les digo, donde L asterisco de beta MB 0 es el valor máximo de la función de máxima verosimilitud del modelo restringido. O sea, cuando nosotros asumimos que todas las pendientes son iguales a cero. Por eso donde ponemos acá cero. Solo incluye la constante como regresor o las variables que no se incluyen en la hipótesis, en la prueba de hipótesis. Mientras que, perdón, L asterisco de beta MB, o sea, cuando las pendientes son diferentes de cero, es el modelo completo. Dicha distribución viene dado por menos 2 logaritmo de lambda, que se distribuye como una chi cuadrado de q, donde q es el número de restricciones. ¿Sí? Acordémonos de ello, no hay mucho más que mencionar por esta parte. Bien, entonces, esta es
esta es el primer, digamos, esta es la razón de verosimilitud. Acordémonos, ya les hemos mencionado acá. La otra es el pseudo R cuadrado de McFadden. Ya. Esto se parece bastante, se parece mucho, pero es distinto. ¿En qué sentido? Dice, el R cuadrado va a partir de la función de verosimilitud, considerando la función de verosimilitud, aquí está todo aquí interpretado en este asterisco, puede estar entre 0 y 1. Lo mismo que significa que si le sacamos logaritmo, esto va a ser negativo. O sea, cuando le sacamos logaritmo a algo que está entre 0 y 1, es negativo su valor. Por tanto, el logaritmo del modelo no restringido será próximo a 0 en la medida que la especificación del modelo sea mejor y cuando mayor sea su diferencia respecto a el modelo restringido. ¿Ya? ¿Qué significa todo esto que menciona acá? Ya. Les digo, mientras los parámetros sean diferentes de 0, si todos sean diferentes de 0, esto de arriba va a ser más chiquitito, ¿sí? Como es más chiquitito y esto es más grande, chiquitito entre grande, entre comillas, esto va a tender a 0, ¿sí? Entonces, si tiende a 0, 1 menos 0 va a tender a 1. Por tanto, el r cuadrado que va a ser igual va a ser igual a 1. Y si nos acordamos de econometría 1, mientras un r cuadrado sea mucho más próximo a 1, significa que explica mejor el modelo. Esa es la idea. Ahora, si no hay diferencia entre el modelo restringido y el modelo no restringido, o sea, el numerador y el denominador son iguales, esto va a tender a 1. Y si tiende a 1, ¿qué significa? 1 menos 1, 0. Entonces el modelo no explica nada. Esa es la idea. Si el modelo tiene un buen ajuste, es lo que le estoy explicando. La razón de verosimilitud se aproxima a 0, por lo que el r cuadrado se acercará a 1. De lo contrario, esta parte de aquí será muy cercano al denominador, el numerador será cercano al denominador y este tendería a 0. La idea de todo esto. Bacán. Ahora nos dice, estimación y interpretación del modelo. Ya. A ver, aquí creo que me está faltando algo. Son de probabilidades. A ver. A ver, aquí me está faltando algo que son, la tercera parte, proporción de predicciones correctas. Sí, nada, la predicción de proporciones correctas, en resumen, que es, como su nombre lo dice, digamos, predicciones que decimos que son, que van a tomar el valor de 1 y realmente lo toman, entre el verdadero valor de 1. Eso es todo. La razón de la proporción de predicciones correctas. No hay más ahí. Entonces, en la estimación e interpretación del modelo, dice, se sugiere seguir los pasos siguientes una vez identificado la variable dependiente y sus posibles explicativas de acuerdo al marco teórico del fenómeno estudiado. Ya, ¿cuál es este? Analizar la matriz de correlaciones entre la variable dependiente y el conjunto de variables explicativas. Estos pasos, en general, tómenlos en cuenta cuando hagan su trabajo final porque es muy importante si es que van a utilizar estos modelos. Dice, establecer el grado de dependencia de las explicativas y la dependiente, así como su signo esperado. ¿Sí? Esto es bastante importante. Establecer la correlación entre variables explicativas potenciales con el objetivo de no incluir aquellas que estén altamente correlacionadas, para así evitar multicolinealidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si se tiene multicolinealidad ya no se puede estimar el modelo.
Y aquí menciono como regla práctica, si dos variables tienen una correlación superior al 75%, no se deben incluir conjuntamente. Sí, esto es algo súper práctico que nos debemos acordar. Completar el anterior análisis o, bueno, lo anterior con un análisis descriptivo de la muestra, esto también es importante, y estimar la regresión con todas las variables explicativas que mostraron un grado de correlación razonable en el análisis anterior. Ya. Esto que está aquí, 1 y 2, es bastante importante porque es, digamos, para esta clase de modelos, si es lo que piensan utilizar para su trabajo final, es lo que tienen que mostrar así. Lo mínimo que se le debería pedir en la parte del modelo. Bien, entonces, nada. Aquí vamos a ver cómo interpretar este modelo utilizando la razón de probabilidades. Dice, en un modelo logic o progic, en análisis individual de cada coeficiente, el análisis individual de cada coeficiente pierde el sentido del modelo lineal, ya que no indican por sí solo, a ver, se demora siempre en guardar, el impacto de sus regresores sobre el fenómeno. Dice. Sin embargo, su signo es determinante para establecer la dirección de la relación entre las variables explicativas y la variable analizada. Bueno, aquí en resumen, lo que nosotros estimemos no nos va a indicar el verdadero impacto. Sin embargo, sí es importante rescatar el signo porque nos va a indicar si es que aumenta la probabilidad de que sea 1 o reduce la probabilidad de que sea 1. Nada más. Asimismo, para algunas funciones de distribución acumulada, es posible trabajar con una linealización que permite interpretar tanto el signo como la magnitud de los coeficientes estimados. Este es el caso del modelo Logic, cuya función de distribución acumulada viene de esta manera. O sea, digamos, lo bacán del modelo Logic es que vamos a poder linealizar de alguna manera los parámetros y vamos a poder estimar y vamos a poder interpretar. Así que esto es bastante importante en economía y sobre para tu trabajo final también, si es que toman este modelo. Entonces aquí dice, además de la probabilidad de que un individuo con características XY exhiba el atributo o característica bajo análisis viene dado por esta función de probabilidad, ¿sí? O sea, no nos detengamos en cómo se deriva esto, simplemente ponemos bien esta partecita de aquí. La probabilidad bajo el modelo Logi viene dado de esta manera. Y su complemento, la probabilidad de que no trabaje el individuo, se describe de esta forma. Entonces aquí podemos sacar el ratio de probabilidades o ratio de Oz. ¿Sí? Generalmente lo van a conocer con este nombre o van a escuchar mucho de ello. Así que no digan que no se les enseñó. Entonces, ¿qué es básicamente la probabilidad de que una persona trabaje respecto a la probabilidad de que la persona no trabaje? Entonces, nosotros aquí ya tenemos ambas cosas, numerador, denominador, se va, y que nos queda aquí. Exponencial de x sub y prima por beta, lo cual indica cuántas veces más probable es que se produzca el resultado 1 frente a 0. O sea, cuántas veces es más probable que una persona trabaje respecto a que una persona no trabaje. ¿Sí? Esto lo podemos interpretar de esta forma. Ahora dice, si evaluamos el logaritmo, o sea, vamos a sacarle el logaritmo a la expresión anterior, al ratio de Oz, se podrá observar que sí es posible interpretar directamente el valor determinado del coeficiente como el efecto del incremento de una unidad de su regresor sobre el diferencial de probabilidad de ambos eventos o resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que se parece medio trabalenguas. Sacamos el logaritmo del ratio de Oz o de la razón de probabilidad, nos queda x por beta, y si derivamos la razón de probabilidad respecto a los estimadores que vamos a llegar a tener, este beta, y ya se parece al modelo lineal de econometría 1. Entonces, ¿cómo se lee esto que parece una cosa media rara? Digamos, ejemplificando, supongamos que la razón de probabilidad o ratio de Oz da como resultado 1.5. ¿Sí? O sea, este 1.5 viene dado por esto. Ya, acá. Esto implica que es 1.5 veces más probable que el iésimo individuo tenga asociado el resultado 1. O sea, es 1.5 veces más probable
que un individuo trabaje a que no trabaje, ¿sí? Entonces, si nosotros le sacamos logaritmo, como aquí al ratio de 2, nos va a dar 0.5. Y ello implica que sería 5 veces más probable que el individuo trabaje a que no trabaje, ¿sí? Por tanto, un incremento de una unidad en el késimo regresor será beta por k, beta de k por 100% más probable de observar ese trabajo. O sea, esto que está aquí es lo que les acabo de mencionar con un ejemplito, con este ejemplito de acá. Aquí para que no nos trabemos y pueda resultar algo confuso. Chequen bien esta diagrama. Bien, sigamos ahora la probabilidad estimada. Sí, nosotros que hemos visto acá cómo interpretar el, el coeficiente a través de la razón de probabilidades. Ahora vamos a ver la probabilidad que nosotros estamos estimando, ¿sí? Uno de los resultados relevantes es la predicción de la probabilidad de que un determinado individuo exhiba el atributo o característica en cuestión. O sea, nosotros estimamos qué tan probable es que tome el valor de 1. Dicho resultado es la media condicional de la variable dependiente. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Así, la probabilidad promedio estimada o la probabilidad de que un individuo exhiba un atributo se resuelve presentando. O sea, el valor esperado de que el individuo trabaje viene dado por el promedio de todas sus características, de cada una de sus características. Eso es lo que me dice todo esto que se. El cálculo de la probabilidad de cualquier agente con características específicas SUI requerirá evaluar el vector de regresores en dichas características. Y como le digo, en resumen, acuérdense, este X con este sombrerito arriba, con esta rayita, significa que es el promedio. Nada más. Y a ver, acá dice, el efecto impacto, que es importante recatar este modelo. Dice, en el modelo de probabilidad lineal, que implica que el individuo trabaje y se anota de esta manera, mientras que en los modelos probabilísticos viene dado por una función de distribución acumulada, ¿sí? Ya no es tan directo. En el primer caso, el efecto marginal o impacto promedio estimado de un cambio en una unidad de alguna variable explicativa sería constante. ¿Qué quiere decir esto? De aquí lo pongo con un ejemplo, pero digamos, no hay diferencias entre si una familia quiere enviar a su hijo al colegio, no diferencia entre ricos o pobres. De aquí lo vamos a ver un poco con más detalle, no te preocupes. Mientras que para los modelos probabilísticos, el efecto impacto, o sea, ese impacto viene dado por toda esta expresión de aquí, que es relee la cadena y ahí ya obtenemos la derivada. Sí, no. Ahí está. Ahora dice, donde la función f de x es una función de densidad marginal. Ya. ¿Qué más acá? Bueno, se debe recordar que la función de densidad acumulada exhibe una menor pendiente en valores extremos. No se preocupen, aquí se muestra un gráfico para ello. Particularmente idóneo para capturar fenómenos que exhiben rendimientos decrecientes. Por ejemplo, el cambio de la probabilidad de que un niño asista al colegio frente a un aumento del ingreso será distinto en el caso de familias de altos y bajos ingresos. Para familias de altos ingresos se esperaría que un incremento casi nulo de la probabilidad de que vaya al colegio su hijo, pero para las familias pobres, un incremento en el ingreso les aumentaría las probabilidades de que su hijo pueda asistir, ¿sí? Porque ya no tendrían que elaborar o no tendrían que hacer que su hijo trabaje, mejor dicho. Asimismo, dado que los modelos Logi y Probi tienen una función de distribución acumulada positiva, la cual es una función estrictamente creciente en todos sus puntos, por tanto, el efecto impacto del regresor depende del signo del késimo coeficiente. ¿Qué significa este choclón? Que nos fijemos en el signo para saber si una característica incrementa o reduce la probabilidad que tome el valor 1,0. Por otra parte, se debe diferenciar el efecto impacto de una variable continua de la de una discreta. También lo vamos a ver. En la variable discreta, dicha derivada se ajusta a, bueno, todo lo que hemos mencionado en la última ecuación, o sea,
en esta ecuación de aquí, esto que está acá, eh, la derivada se ajusta para una variable continua, no para una variable discreta. Para una variable discreta tiene otra forma. Ok, esta es la forma para la variable discreta, ¿sí? Fíjate en esto, dice, para el caso discreto deberá calcularse la diferencia de la probabilidad de que dicha variable tome un valor u otro. Sí, o sea, si nosotros utilizamos variables discretas, tenemos que, por ejemplo, si el atributo x2 es una variable discreta, tenemos que ver la diferencia entre cuando x2 toma el valor de 1 versus cuando x2 toma el valor de 0. ¿Sí? Esta es la forma en cómo se trabaja. Y acuérdense siempre, evaluando sobre la media. Si se quiere analizar la decisión de que una persona trabaje y la variable explicativa es el sexo de la persona, o sea, si es varón o mujer, definida como uno si es varón y 0 como si es mujer, esta sería la manera de mostrar el efecto impacto. Dicha expresión nos informaría sobre el efecto que tiene sobre la probabilidad de trabajar el hecho que un individuo con características promedio sea varón. O sea, digamos, ser varón que aumenta o disminuye la probabilidad de que la persona trabaje. Eso es lo que te quiere decir todo esto. Por último, independientemente si la variable explicativa es continua o discreta, el efecto impacto arroja el cambio de probabilidad en puntos porcentuales frente a la variación de una unidad explicativa. O sea, digamos, un año más de vida o pasar, digamos, sabe que un individuo sea varón y no mujer, digamos, esto que tanto afecta la probabilidad de que trabajes o no. Esa es la idea que te quiere dar el efecto impacto. Y bueno, una vez mencionado esas características, ya sería, ¿cuándo utilizamos el modelo Logi y el modelo Probe? Se pueden comparar ambos resultados. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Las colas. Aquí vemos el modelo Logi y aquí está el modelo Probe. O sea, el que está que está con eh, líneas no continuas es el modelo Probe y el que está con líneas continuas es el modelo Logi. Entonces, como vemos acá, la función Logi tiene colas más anchas y por ello los resultados no son directamente comparables. ¿Correcto? Entonces, pero hay una forma de compararlo. Miren, acá está, les pongo, digamos, cómo se distribuye en esta manera, pero acuérdense de esta red, ¿sí? Esto es todo lo que se tienen que acordar. El estimador de Logi es igual a 4 veces el estimador de MSO aproximadamente. El de Probi 2.5 veces Logi. El de Logi 1.56 veces Probi. ¿Sí? Acuérdense de eso principalmente. ¿Qué más acá? Asumiendo que la data se distribuye simétricamente alrededor de 0 y es posible aproximar x beta con 0, lo que implica que f de x beta a f de 0. O sea, en resumen, evaluamos la función f en el valor de 0. Para el caso del modelo Probi, toma este valor, y para el caso del modelo Logi, toma 0.25. ¿Sí? Asumiendo que los efectos impactos para ambos modelos son similares, para comparar el modelo Logi y Progi podemos multiplicar 0.4 entre 0.25. O sea, lo que hemos mostrado acá se los estoy ejemplificando. La idea principal es esta. Dice, si se observan diferencias no triviales, o sea, son muy parecidos, como en el caso en que un gran grupo de la muestra se concentra en un... perdón, si se observan diferencias no triviales, o sea, son distintos los estimadores, como en el caso en que un gran grupo de la muestra se concentre en una cola de distribución. ¿Qué significa esto? Digamos, si la gran cantidad de datos están por acá, por el centro, no hay ningún problema porque son parecidos. Pero si los datos se distribuyen en las colas, en alguna de las colas, ahí sí va a cambiar. Entonces dice, como en el caso en que un gran grupo de la muestra se concentra en una cola de distribución, un modelo Logi sería más apropiado. O sea, si los datos se aproximan mucho a las colas, mejor utilizamos un modelo Logi. Si los datos están centrados, podemos utilizar Probi o Logi, no hay ningún problema.
Ok, y aquí esto ya es un recordar, y es que también variables instrumentales se puede utilizar en los modelos Logic Progy, esto ya se vio en Econometría 1. Dice, en estos modelos es muy probable que las características de los agentes no sean directamente observables. Por ello, es probable que se enfrente el problema de variables omitidas. O sea, existen ciertas variables que deberían estar en el modelo, pero por otra razón, por diferentes motivos, no pueden estar, porque no se pueden medir, no está en la data, etc., 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 cuyo efecto se localizará en el error de la ecuación. ¿Sí? O sea, aquellas variables que no se pueden incluir, todo va al error. Asimismo, los efectos no observados afectan tanto a la variable dependiente como a las variables explicativas, por lo que no se llega a alcanzar la exogeneidad, también que hemos visto en econometría 1. Los regresores resultan ser estocásticos al estar correlacionados con el error del modelo. Todo esto es econometría 1, simplemente estamos recordando. El objetivo se centra entonces en purgar o eliminar de nuestro regresor original aquella parte que está correlacionada con el error y utilizar la parte limpia para la estimación final. ¿Cómo se hacía esto? Aquí están los pasos, también os recordaréis. Un buen instrumento que debe cumplir dos condiciones. No debe estar correlacionado con el error de la ecuación, pero debe estar correlacionada con la variable explicativa a reemplazar para capturar la información contenida en la misma. ¿Sí? Acuérdense de variables instrumentales, de ahí lo pueden leer o pueden revisar su libro de econometría 1 para que se acuerden un poco más. Igual lo van a ver en el ejemplo en detalle. Y dice, para la instrumentalización se puede realizar el siguiente procedimiento. ¿Se acuerdan? Determinar las variables que requieren ser instrumentalizadas, considerando aquellas que se cree que es más probable que estén correlacionadas con el error de la ecuación. Acuérdense, o sea, no hay como que una prueba exacta. Las que hay, digamos, sí, o sea, trabajan, pero en realidad todo esto es justificación. Siempre es justificación, justificación, justificación económica. Seleccionar cada una de las variables en función de las variables que cumplen las condiciones mencionadas anteriormente, que sean buenos regresores, buenos instrumentos, perdón. Y por último, reemplazar los valores observados con las variables que se instrumentalizan por aquellas que a partir de la regresión construida. Para verificar la consistencia del estimador de variables instrumentales se puede utilizar el test de Hauck. No se preocupen, ahorita no nos vamos a centrar en eso, solamente para que lo tengan en cuenta. Igual todo esto lo van a ver con el software. Y nada, eso sería todo de la clase. Muchas gracias.